A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buen día, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Otra vez el día de hoy con el tema de disfunciones sexuales. El día de hoy tendremos, como les había ofrecido ya desde hace algún tiempo, pequeños shocks, digamos así, shocks, ¿no? Con el objeto de ir viendo dónde están las disfunciones sexuales, cuáles son los antecedentes que pueden agravar las disfunciones sexuales o por qué estos antecedentes intervienen en las disfunciones sexuales. El día de hoy vamos a hablar de algo que es muy interesante, la hipertensión arterial, cómo la hipertensión arterial actúa y se involucra dentro de las disfunciones sexuales. Muy importante. Entonces vamos a hablar de la función sexual y la hipertensión arterial. La primera diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar en esta primera diapositiva que no aparece todavía. Bien, vamos a hablar de la hipertensión arterial. La siguiente, por favor. La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial. Normalmente, para que funcione nuestro sistema, nuestro corazón bombea la sangre y bombea a cierta presión para contrarrestar la resistencia periférica, ¿no es cierto? Y esta presión es una presión que debe ser controlada, que debe ser mantenida todo el tiempo, ¿no es cierto? Es una presión estable, digamos, pero cuando o se hace muy difícil el bombeo cardíaco, se hace muy fuerte, o la resistencia periférica es muy alta, entonces sube la presión arterial. Y esta presión arterial está asociada indudablemente con varios tipos de disfunción sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Así para decir a grosso modo, en la mujer algo que es importante es la sequedad vaginal. Eso es muy importante, indudablemente, porque interfiere en la función sexual directamente. Y en el hombre lo más importante que se presenta son los problemas de la erección, porque ya sabemos que para que exista erección se necesita que llegue al pene sangre con cierta presión para llenar los cuerpos cavernosos y para hacer que el pene se erecte. La presión arterial alta, ¿qué es lo que pasa? Hay vasos periféricos que hacen resistencia y estos vasos periféricos que hacen resistencia se dañan y este daño se produce a todo nivel de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, y también a nivel de las arterias de los genitales. Esto lleva indudablemente con el paso del tiempo a que estas arterias pierdan su elasticidad. Ya hemos dicho que las arterias, y sobre todo en el pene, tienen que tener una elasticidad maravillosa, porque tienen dos funciones las arterias en el pene. Primero, vasoconstricción y vasodilatación. Quiere decir que se cierran y que se abren. Y la segunda función que no tienen otras arterias de nuestro organismo es que las arterias de pene se alargan y se acortan. Cuando están en erección se alargan 3, 4 centímetros y cuando están en flacidez se acortan 3, 4 centímetros. Por lo tanto, estas son las arterias que más sufren.
Este endurecimiento de los vasos sanguíneos, este endurecimiento se hace a todo el nivel de la arteria, tanto en las capas externas, en la capa media y en la capa interna, que es la más importante, que se llama endotelio. Esta capa interna pierde su elasticidad y además pierde lo que es lisa, se vuelve rugosa, se vuelve dura, se vuelve con anfractuosidades, ¿no es cierto? Se vuelve con nudosidades. Esta estructura lisa dificulta a que ha perdido la arteria y que se hace dura, dificulta el flujo normal de la sangre. No permite que entre la sangre porque la arteria no se dilata, porque la arteria está dañada en sus 3 capas, pero sobre todo en la interna, que se llama endotelio. La siguiente diapositiva, por favor. Las arterias de los órganos genitales, ya dijimos, disminuye, y esto hace que se disminuya el flujo distal, indudablemente. Si no se abren, no pasa mayor cantidad de sangre. Y esto quiere decir que hay un flujo disminuido. Y esto trae como consecuencia una rigidez, una falta de aumento del volumen en el pene. Y a nivel también de los genitales femeninos hay una dificultad para que llegue esta sangre, y estos órganos sexuales de la mujer no se ensanchan, no se hinchan, no se abren, no se vuelven turgescentes, y indudablemente lo mismo sucede con los órganos internos. La pared vaginal, los labios mayores, no se dilatan, no se llenan, no están calientes, no están útiles para tener una relación adecuada. Y esto indudablemente a nivel sobre todo de los órganos genitales femeninos es muy claramente visible. ¿Por qué? Porque hay una falta de humedad, una falta de lubricación. Y cuando no hay lubricación va a ser difícil la penetración, va a ser dolorosa, va a ser molestosa. La piel y las mucosas de estos órganos se transforman en secos, en duros, y aumentan de su grosor, y también se vuelven dolorosos. Quiere decir que también se afectan los nervios a este nivel. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, entonces, como consecuencia de esta presión arterial alta, se presentan cambios importantes en la actividad sexual. ¿Cómo cuáles? Vamos a hablar en la mujer. Primero, la anafrodicia. Vamos a decir posteriormente de qué se trata este término, ¿no es cierto?, de anafrodicia. El deseo sexual se presenta indudablemente si hay dolor, si hay molestia, dificultad para la penetración, hay una falta del deseo, y esto se llama deseo sexual inhibido. Y prácticamente concomitante con esto, el vaginismo. También vamos a indicar qué es vaginismo. La anorgasmia, indudablemente la dispareunia. La dispareunia, me adelantaré un poco a decirles que dispareunia quiere decir dolor a la penetración, dolor a la dilatación de la vagina, al engrosamiento de los labios mayores, de los labios menores, ¿no es cierto? En el hombre, la primera gran golpe al que se da es a la erección. Definitivamente hay problemas de disfunción eréctil, que ya vamos también a indicarlos. Y junto con esto hay problemas de la eyaculación, pérdida de sensibilidad, y también pérdida y disminución del deseo. El problema sexual se agrava con el uso de los medicamentos. Para bajar la presión arterial se van a usar medicamentos. Definitivamente a veces van a ser indispensables y necesarios estos medicamentos. Pero estos medicamentos para controlar la presión arterial, ¿cómo son los diuréticos? ¿Qué quiere decir diuréticos? Son sustancias que aumentan la diuresis, que aumentan el aumento y el flujo de la orina. Estos medicamentos van a tener alteraciones a nivel del deseo, a nivel de la erección. Y los beta bloqueadores, que exactamente son los medicamentos que se usan para dilatar las arterias que están cerradas, estos van a tener una injerencia dentro de estos problemas de la actividad sexual. Estos medicamentos son indispensables para el control de la presión arterial aumentada, pero
desgraciadamente van a inhibir la función sexual adecuada. La siguiente, por favor. La anafrodisia, vamos a decir qué es lo que el término, qué significa este término. La anafrodisia y el deseo sexual inhibido son sinónimos, estoy poniendo yo ahí, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la anafrodisia es la falta del deseo. Esto quiere decir anafrodisia. Y el deseo sexual inhibido prácticamente están hablando de la misma cosa, quiere decir prácticamente lo mismo, pero no, la anafrodisia es orgánica, la causa principal es orgánica, pero en cambio el deseo sexual inhibido sobre todo es de origen psicológico. Hay causas psicológicas, la integridad anatómica, orgánica de los órganos sexuales está normal, pero los problemas psicológicos, alguna vez ya comentamos esto, pueden traer falta del deseo. Esto se llama deseo sexual inhibido. La dispareunia y el vaginismo también más o menos coinciden. Dispareunia, ya dije hace un rato, es el dolor, ¿no es cierto? El dolor que se presenta en la penetración, el dolor que se presenta al movimiento cuando el pene ha ingresado, un dolor que dificulta. ¿Y esto qué es lo que trae? Lo que trae es contracción de los músculos, se cierra la vagina. Pero el vaginismo como tal, entendido como una patología existente, es una contracción incontrolable de los músculos del introito. ¿Qué es el introito? La parte por donde se penetra el pene, la parte más externa de la vagina, ¿no es cierto? Aquí hay unos músculos que se cierran violentamente y que no se pueden controlar para que se relajen, para que se abran, ¿no es cierto? Esto se llama vaginismo. Ya les conté tal vez alguna vez que esta patología es bastante escasa. Yo en mi poquito larga vida de hacer esta especialidad he visto pocos casos, no creo que llegue a una decena de casos de vaginismo que he visto. Y esta enfermedad, esta patología necesita un tratamiento especial. Este tratamiento se realiza indudablemente psicológicamente en gran parte, pero orgánicamente en la mayor parte. La siguiente diapositiva, por favor. Habíamos dicho que la dispareunia es dolorosa, pero a veces tan dolorosa que no permite la penetración. Y peor la continuación del acto sexual, indudablemente. Si no ha penetrado, es imposible que haya una continuidad. Por lo tanto, esto se debe a que hay una irritación, un daño, una inflamación de la parte interna de la vagina, de las caras internas de la vagina, de la cara interna de los labios mayores, de los labios menores, del introito, y necesita un tratamiento específico. La anorgasmia, tal vez ya comentamos en la vez pasada, la anorgasmia o falta de orgasmos es una consecuencia definitivamente frecuente de los daños orgánicos que existen en la vagina. La paciente puede tener una relación sexual, puede permitir la penetración del pene, puede permitir tener una relación inadecuada, pero tener la relación, pero generalmente no llega a la fase más importante, al clímax de la relación sexual, que es el orgasmo. No llega a eso, tiene una anorgasmia producida por este problema, por la inflamación de estos órganos que no permiten que llegue a esa fase importante del clímax de la excitación. La siguiente, por favor. En el hombre, la disfunción eréctil se presenta en todas sus facultades, digamos así. Tiene dificultad para obtener la erección. Es decir, el hombre no alcanza a obtener, hace esfuerzos, se estimula, tiene una estimulación adecuada, pero no llega a obtener la erección. En segundo lugar, una vez que ha obtenido, no logra mantener la erección. Y luego, después de esto, indudablemente, definitivamente no puede obtener una erección. Esto son partes de la disfunción eréctil graves.
Indudablemente el principal problema es la presión arterial alta, ¿no es cierto? Que ha dañado, que ha traído una pérdida no solo de la vasoconstricción y vasodilatación, sino también de la sensibilidad, ¿no es cierto?, que ha aumentado y que trae consecuencias en los problemas también, no solo de la erección, sino de la eyaculación. ¿Por qué? Porque hay una inflamación del endotelio, de la parte interna, digamos, de las mucosas, de la vagina, de la mucosa de los labios mayores, la parte interna, y esta inflamación trae dolor, trae molestia, y esto como consecuencia puede tener dos problemas: una baja de la sensibilidad o un aumento de la sensibilidad. Cuando hay una baja decimos que hay una hiposensibilidad o una hipersensibilidad cuando es más alta, y estos dos problemas indudablemente van. En la hiposensibilidad va a retardar la eyaculación, va a haber eyaculación retardada. Y en el caso de la hipersensibilidad está muy sensible, ¿no es cierto? Apenas le tocan, hay mucha sensibilidad, mucho ardor, mucha estimulación, y esto puede traer una eyaculación prematura, una eyaculación precoz. Esto se debe indudablemente al daño importante, no solo arterial, sino también de la circulación a ese nivel, que trae daño a nivel de los nervios del pene en ese sitio, en esa localización. Además de estos problemas, existe una pérdida del deseo sexual, definitivamente, si es doloroso, si es molestoso, si se busca la forma, si se pierde, si molesta, si la estimulación es demasiado intensa, indudablemente todo esto se debe a las consecuencias de la hipertensión y a la pérdida del deseo. Definitivamente hay una pérdida grave del deseo sexual. La siguiente, por favor. Ahora ya conocemos prácticamente las causas y los problemas que presenta la hipertensión arterial y cómo controlarla. Vamos ahora a buscar una curación que exista para este problema. Si el problema principal es la presión arterial, indudablemente hay que ir a buscar las causas de la hipertensión arterial, del aumento de la presión arterial. Y estas causas son múltiples, muy grandes. Por esto va a haber especialistas que se van a dedicar a esto. Por ejemplo, la presión arterial puede comenzar por problemas a nivel del riñón. No funciona bien la unidad renal que se llama nefrón, no funciona, no sostiene las sustancias que debe mantener, no deja de pasar, no filtra la sangre en una forma adecuada y aumenta la presión arterial. Miren que la hipertensión arterial está comenzando a manifestarse ya en el riñón. Y por lo tanto va a haber el médico especialista, el nefrólogo, que será el encargado de solucionar este problema. Pero también pueden haber problemas, y eso los hemos dicho, a nivel de las arterias, ¿no es cierto? Problemas, ya les dije que podían ser problemas por el aumento mismo de la presión y también problemas metabólicos. Hemos dicho la arterioesclerosis, ¿no es cierto? O sea, que se forman placas duras a nivel del endotelio de las arterias. ¿Por qué? Por el colesterol, por los triglicéridos, por el uso de las grasas inadecuado. Y también hay problemas metabólicos también por los hidratos de carbono. Ahí tenemos la diabetes, ¿no es cierto? Y estas cosas hacen que aumente la presión arterial. Y el tratamiento de la presión arterial, por lo tanto, tendría varias fases. La primera fase, indudablemente, ir a encontrar las causas y tratar estas causas. Para esto, hemos dicho, cada cual un especialista que trate estos problemas. Además, en la mujer es importante el uso adecuado de lubricantes en los genitales para de esta manera mejorar la sequedad y la rigidez y la dureza, digamos, en los órganos sexuales femeninos.
En el hombre, la administración de medicamentos para la disfunción eréctil para mejorar la hiper o la hipersensibilidad del pene son indispensables, son necesarios. La siguiente, por favor. La segunda fase, esta es una fase muy importante, que es una fase general, diríamos, que podemos tratar inclusive los especialistas sexólogos, ¿no es cierto? Los especialistas que hacen esta especialidad. Es una fase muy importante que puede venir y que podemos todos, hombres y mujeres, desde antes llevarla a cabo. Esto es una preventiva, una prevención y posteriormente una fase curativa. Estas son sobre todo las medidas generales que debemos implementar todo el tiempo, desde que pasamos de la juventud a la mediana juventud, y entonces desde ahí ya podemos empezar a hacer. Estas medidas siguientes se las debe llevar, incluyen una vida sana que está recomendada en varios puntos. En primer lugar, una dieta adecuada, una dieta saludable, evitando los excesos de grasas, ¿no es cierto? Desgraciadamente o felizmente en nuestro medio el uso de las grasas, el uso de la carne de cerdo está muy generalizado en nuestro medio y esto se debe limitar. No dije quitar, pero sí limitar, disminuir el exceso de grasas. El exceso de la sal, también cuando tomamos mucha sal, cuando comemos las comidas demasiado condimentadas, demasiado saladas, estamos dificultando la función de nuestro riñón. La unidad del riñón, la unidad renal en el nefrón, dificulta la salida, la excreción, decimos los médicos, de estas sustancias hacia el exterior. Por lo tanto, disminuir la sal es una gran indicación. Ya dije que las grasas de origen animal, sobre todo, son las que debemos inhibirnos de comerlas, de usarlas. El uso y abuso del alcohol. En nuestro medio, y creo que está generalizado en todo el mundo, el alcohol es parte de la diversión, pero no es en uso moderado, generalmente en uso desmedido. Y esto trae consecuencias al igual que el uso del tabaco. Ya hemos dicho varias veces que el tabaco es un vasoconstrictor grave, muy grave. Cuando se fuma un tabaquito, las arterias de todo nuestro organismo se cierran y sobre todo las arterias de nuestro pene. Hay que hacer un control importante y adecuado del peso y el ejercicio físico nos va a ayudar a esto. El ejercicio físico debe ser diario, no matinal, pero diario, ¿no es cierto? Debemos tener la costumbre de todos los días hacer ejercicio físico adecuado. Esto nos va a ayudar inclusive a controlar el problema del COVID-19, ¿no es cierto? Al hacer el ejercicio físico, al tomar rayos del sol todos los días, también estamos combatiendo nuestro estrés. No es posible combatirlo totalmente, pero debemos poner nuestra predisposición para combatir el problema del estrés, que es una cosa muy grave, muy difícil de controlar, porque no solo está en nuestra voluntad. El medio ambiente que nos rodea nos puede aumentar el estado de estrés, los problemas económicos, los problemas sociales, el futuro de nuestra generación, el futuro nuestro, el futuro de nuestra familia, nos hace pensar y es un estrés que nosotros debemos moderar, debemos controlar. De esta manera vamos a ayudar a controlar la hipertensión arterial. Y controlando la hipertensión arterial, nosotros vamos a mejorar nuestra función sexual. Nosotros vamos a tener una buena performance sexual con nuestra pareja y de igual manera nuestra pareja tiene que colaborar para que esto sea adecuado, esto sea bueno, esto sea una curación definitiva. Definitivamente hemos dicho que hay dos fases. La primera fase, que está a cargo de los especialistas, cada cual en su rama, y en segundo lugar estos consejos generales que son importantes. Las disfunciones sexuales, por favor, tienen curación.
es importante, es indispensable un diagnóstico correcto para tener un tratamiento correcto. Gracias por el día de hoy y espero que ustedes tengan un buen fin de semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.